¿Qué son los OGM? Los organismos genéticamente modificados son organismos vivos que incluyen plantas, animales o microorganismos a los que se les ha alterado su material genético mediante ingeniería genética para dotarlos de características específicas que no se dan de manera natural. Los propósitos de los OGM tienen diversas áreas. Por ejemplo, en la agricultura tenemos la resistencia a plagas, tolerancia a herbicidas, aumento del rendimiento y resistencia a condiciones climáticas adversas. En la industrial tenemos la producción de enzimas y biocombustibles. En la medicina tenemos la creación de medicamentos como la insulina y las vacunas. Y para la conservación tenemos en la mejora de producción de alimentos con un menor impacto ambiental. Los ejemplos comunes que tenemos son el maíz, la soya, el algodón, la papaya y la canola. En la salud tenemos la insulina producida por las bacterias modificadas genéticamente. Entre las ventajas de los OGM tenemos un mayor ámbito de producción agrícola, una reducción del uso de pesticidas, una mejora en el valor nutricional de los alimentos, una resistencia a las enfermedades en plantas y animales, una reducción de costos en la producción de alimentos y medicamentos, y también una reducción en costos de crianza de animales. Entre las controversias y desafíos que ha causado los OGM tenemos en la salud preocupaciones sobre las posibles alergias o efectos a largo plazo. En el medio ambiente tenemos riesgos de contaminación genética en especies silvestres. En el ámbito socioeconómico tenemos el impacto en pequeños agricultores y monopolio de grandes empresas biotecnológicas. En la ética tenemos debates sobre la manipulación genética y su impacto en la biodiversidad. La regulación de los OGM es distinta en cada país y cada uno tiene sus propios organismos reguladores para evaluar la seguridad de los OGM antes de su liberación o comercialización. Como ejemplos, en Estados Unidos tenemos el FDA, el USDA o el EPA, y en la Unión Europea tenemos el EFSA. Como datos extra, tenemos que el primer OGM comercializado fue el tomate Flour Sap en 1994, y más del 70% de los alimentos procesados contienen ingredientes derivados de los OGM. Como origen de los organismos genéticamente modificados, tenemos que fue un desarrollo que comenzó en la década de 1970 con los avances en la biotecnología e ingeniería genética, que fueron las que permitieron que se descubriera los OGM. Un momento clave fue el descubrimiento de la técnica de recombinación del ADN que permitió insertar genes específicos de un organismo a otro para modificar sus características y potenciar sus capacidades. En 1973, los científicos Herbert Boyer y Stanley Cowen desarrollaron el primer ADN recombinante, insertando un gen de resistencia a antibióticos en una bacteria. En 1980 se produjeron las primeras plantas transgénicas experimentales. En 1994 se comercializó el primer producto genéticamente modificado, que fue el tomate antes mencionado, diseñado para tener una vida de útil más larga. Desde entonces, los OGM se han utilizado ampliamente tanto en agricultura, en industria y en la medicina. Entre las problemáticas actuales sobre los OGM tenemos el impacto en la salud humana. Esto porque aunque no hay pruebas concluyentes de que los OGM sean dañinos, algunos temen posibles alergias, resistencia a los antibióticos y efectos desconocidos a largo plazo, además de la falta de información, ya que muchas personas sienten que no hay suficiente transparencia ni información en el etiquetado de alimentos que contienen OGM. Tenemos efectos medioambientales, esto porque la contaminación genética causa que los cultivos transgénicos puedan cruzarse con especies silvestres, alterando su biodiversidad. Tenemos dependencia de agroquímicos, ya que algunos cultivos como el maíz BT han reducido el uso de pesticidas, pero a cambio de esto han resultado ser mucho más resistentes a los herbicidas, lo que ha llevado al uso excesivo de químicos como el glifosato. Las supermalezas, entre esto, por el uso continuo de herbicidas que ha generado que las malezas sean resistentes. En el impacto socioeconómico, por los grupos pequeños de agricultores que son afectados, profundizando la brecha económica. Y los debates éticos por la manipulación genética y la transparencia que debería de existir
para que las personas tengan derecho a rechazar alimentos OGM y exigir su etiquetado obligatorio.